Hola, ¿qué tal a todos? Hoy es nuestra sexta clase de Historia de México y vamos a ver lo correspondiente a la Revolución Mexicana. Habíamos visto las contradicciones sociales que se han armado en el Porfiriato, vimos también cómo hay un progreso y un crecimiento económico importante en nuestro país, muy reconocible, pero que tampoco acaba de ser un crecimiento para todos. Bueno, para finales del Porfiriato empezó a haber un montón de movimientos opositores en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Va a haber varios partidos, va a estar el Partido Liberal Mexicano, el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, que van a estar en contra propiamente de Porfirio Díaz. Después la prensa, va a haber una prensa muy nutrida que va a estar en contra de Porfirio Díaz. Los periódicos más famosos van a ser Regeneración, El Hijo del Aguizote y Colmillo Público. Esos tres. Que después, por ejemplo, Regeneración se va a hacer en medio del Partido Liberal Mexicano a cargo de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Va a haber huelgas también. Va a haber dos grandes huelgas. La huelga de Río Blanco en 1907, que era una textilera, y la huelga de Cananea en 1906 en una minera de Cananea, Sonora. A su vez, estos movimientos de oposición se van a conjuntar con una entrevista muy famosa que se llama la entrevista Creel-Díaz. Esta entrevista lo que va a hacer es incentivar propiamente la oposición, porque Porfirio Díaz menciona que ya no se va a reelegir, y lo que hace es mencionar que México está listo para la transición de un gobierno. Eso alienta a varios personajes, como a Francisco Ignacio Madero, un coahuilense, y él decide crear su propio partido de oposición, que es el Partido Antirreeleccionista, que va a tener como lema, el lema que todos hemos escuchado o conocido alguna vez en la vida: sufragio efectivo, no reelección. Llegan las elecciones en 1910, tras una ardua campaña. Una semana antes de las elecciones se encarcelan a Madero en San Luis Potosí, pasan las elecciones y con el 99% de los votos, con uno en contra, Porfirio Díaz gana las elecciones por octava ocasión. Eso va a desencadenar que haya olas de protestas. Madero se va a Estados Unidos, desde allá lanza su Plan de San Luis y va a empezar lo que conocemos como el primer periodo armado de la Revolución Mexicana, que es durante un añito de 1910 a 1911. ¿Por qué? Porque nuestra Revolución Mexicana, recuerden, va de 1910 a 1911. No todo fue periodo armado, aunque pareciera que sí. Entonces es una etapa que se va a caracterizar, por ejemplo, por caudillos. Van a surgir un montón de caudillos por todo el país. Va a surgir nombres como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pascual Orozco, Luis Cabrera, en fin, un montón de gente que se va a considerar maderista y que va a estar apoyando al gobierno, o más bien al movimiento de Madero. ¿Por qué? Porque el Plan de San Luis de 1910 lo que proponía eran tres cosas: destitución del gobierno de Porfirio Díaz, restitución de las tierras a los campesinos que se robaron durante el Porfiriato, y tercer punto, convocaba una revolución el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde en todas las plazas públicas del país. Se va a dar este primer periodo armado y tras un año de presión y de incremento gradual de la violencia, en 1911 se van a dar los tratados de Ciudad Juárez. Los tratados de Ciudad Juárez son aquellos en los que Porfirio Díaz va a dejar el poder, pero decide dejar el poder si se conserva la estructura porfirista, se desarma a la gente y además si se conserva el ejército. Madero lo hace, cumple, fue muy criticado por esas medidas y después va a venir el gobierno de Madero. El gobierno de Madero se va a dar de 1911 a 1913. Va a llegar por la vía de las elecciones. Hasta las elecciones pasadas no había habido una elección en la historia que no fuera tan limpia democráticamente como la elección de Madero. Pero rápidamente se empieza a hacer de muchos enemigos políticos Madero. ¿Por qué?
Uno, porque no cumple la restitución de tierras. Entonces, en 1911, un grupo de campesinos encabezados por Emiliano Zapata va a lanzar el Plan de Ayala, donde desconoce el gobierno de Madero, propone la restitución de tierras y crea el Ejército Libertador del Sur o los zapatistas. Inmediatamente va a tener enemigos, y también porque a Madero le gustaba esta onda espiritista y iba con una medium a que leyera la bola de cristal, y según el güey hablaba con Benito Juárez y en fin, en serio, era un espiritista alocado. Pero bueno, sin verlo, o yo creo que sí, va a tener un golpe de estado que va a ser dado por Victoriano Huerta. Y desde ahí va a empezar un conflicto con el segundo periodo armado de la Revolución Mexicana, con la dictadura de Victoriano Huerta. Va a tener como enemigo principalmente a los zapatistas, se cambia el enemigo de Madero por Victoriano Huerta. Va a tener también a Francisco Villa con su ejército a la División del Norte, y se va a crear otro gran ejército, que es el Ejército Constitucionalista, por Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, y se va a dividir en divisiones. División del Noreste, División del Noroeste, y Francisco Villa en un primer inicio va a formar parte de los constitucionalistas y va a ser parte de la División del Norte. Posteriormente, o más bien, al mismo tiempo, van a lanzar el Plan de Guadalupe, que proponía también tres cosas. Bueno, en realidad proponen más, pero son tres las más relevantes: destitución del dictador Huerta, Congreso Constituyente para hacer una nueva constitución, y que Carranza fuera presidente cuando acabara la lucha armada. Se va a dar la lucha armada y van a derrocar la dictadura de Huerta en 1914. Esto va a hacer que ahora se reúnan en algo que se llama la Convención de Aguascalientes en 1914. Esta convención lo que va a hacer es unir a las facciones revolucionarias que estuvieron luchando, porque además todo el mundo hizo un revoltijo, gente del sur se fue al norte, los del norte al centro, y una locura la Revolución Mexicana. Y va a empezar un periodo donde van a enfrentarse dos fuerzas, los constitucionalistas contra los zapatistas y los villistas. Y esto va a desencadenar en un problema que se conoce como la lucha de facciones, porque no dejaron que Carranza fuera presidente de la República y pusieron a Aurelio Gutiérrez. Con la lucha de facciones se van a enfrentar los convencionistas contra los constitucionalistas. ¿Y quiénes son los convencionistas? Los zapatistas y los villistas. Porque Carranza se va a ir con su ejército a otro lado. Y la lucha de facciones va a ser muy beneficiosa en un inicio para la facción popular, ganando las batallas en 1914 y 1915. Y por otro lado, con los constitucionalistas van a definir esta batalla en 1916 y sobre todo en 1917, que es un año definitivo. ¿Por qué? Logran derrotar completamente a los convencionistas y convocan a su Congreso Constituyente. Y después de una ardua discusión entre muchos sectores sociales, se decide armar nuestra última constitución, que es la Constitución de 1917. Y esta Constitución va a tener tres grandes artículos que siguen siendo la herencia de la Revolución Mexicana. El artículo tercero, que trata sobre la educación es laica, pública y gratuita desde el nivel primaria, anterior a la primaria, hasta nivel superior o medio superior. La restitución de tierras. El artículo 27, que dice que todo suelo, mar, aire, subsuelo es propiedad de México y solamente México. Y el artículo de trabajo, donde por primera vez se va a normar que haya jornada de 8 horas, salario mínimo, prestaciones, vacaciones, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ahora estamos perdiendo. Y bueno, para cerrar el capítulo, el último o primer gobierno va a ser de Carranza de 1917 a 1920. Bueno, de tarea que van a hacer, van a escribir su opinión de la unidad 9 de la guía, que corresponde a la Revolución Mexicana, y me van a hacer un cuadro donde me pongan todos los planes de la Revolución Mexicana y las personas que lo hicieron junto con el año. ¿Vale? Tienen varios por ahí, investiguen otros y nos vemos la siguiente clase.